Máxima audiencia en medios. Me van a tronar los tímpanos, han de ver que tengo 14 años. Presentan Entornos. Busca soluciones rápidas y fáciles para las contrariedades del mundo. ¿Necesita un conductor que regañe y pegue en la mesa cada vez que hay un problema local o global? Si es así, entonces este programa no es para usted. Porque esto es Entornos, donde las cosas se dicen como son, sin dramas ni comedias. Ramón Piezaro García nos expone la rigurosa realidad del planeta para que echemos un vistazo y asumamos los compromisos de nuestros entornos. Producción de William Yarnes, con el prestigio Radio Red. Muy buenas tardes. Hoy es viernes, un viernes dedicado también a la presentación de un libro. Es el día que nosotros dedicamos justamente a trabajar un libro. Pocas veces, pero solemos tener la fortuna de que los autores nos acompañen, y esta es una de las veces en las que tenemos esa enorme fortuna. Hay un libro extraordinario que es una pues no sé, porción que se encuentra fronteriza entre lo que es la novela y lo que es la descripción de la vida de alguien, de una mujer, y de la lucha que esa mujer tuvo con la vida y de todo. El libro se llama Una amapola entre cactus, es de la editorial Cálida, que es una editorial joven también, que ya tiene algunos libros. Ya hemos tenido aquí justamente a Silvia Cheren platicándonos de su editorial. Y la autora de Una amapola entre el cactus se llama Batia Cohen, a la que le doy la más cordial bienvenida. Batia, bienvenida. Muchísimas gracias por darme el espacio. Al contrario, gracias de que vienes justamente a platicar con todos nosotros. A los controles, Oscar Viñas y David Romero, a quienes saludo afectuosamente. A los teléfonos 5095-1110, 01800-711-1110. Aquí le atienden Adriana Ramos e Isabel Rodríguez. A la producción, mi amigo William Yarmes, un saludo, y también a Angie Canales, a quien envío un saludo donde se encuentre. Batia, Una amapola entre cactus. Acabo de entender finalmente que los cactus son mexicanos. ¿Sí? Así es. Pero es justamente el final del libro. Sí, así es. Esto es muy interesante, ¿no? Sí. Estás hablando de un esquema de una mujer, Shura, que pues nació en Lituania. Así es. Durante la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Y de ahí haces toda una relatoría y una serie de cosas. Lo primero que a mí me gustaría preguntarte es, ¿por qué escoges la vida de esta mujer? ¿Qué te motiva a escribir sobre esta mujer, que no es tu vida? Así es. Cuéntame. Bueno, Shura Pupo, la protagonista de Una amapola entre cactus, ella fue mi abuela política. Así que cuando yo la conocí y ella contaba realmente en sobremesa, pues sus experiencias, sus vivencias, de una manera muy escueta, yo sabía que su testimonio de alguna manera yo tenía que plasmarlo. Pasaron muchísimos años antes de que yo empezara realmente a escribir y a pues tomar en serio la cuestión de cómo entrevistarla de una manera más formal, porque ella se rehusaba en muchas ocasiones a ahondar en el tema. Hay muchos eventos muy dolorosos en su vida, muy difíciles, así que ciertos detalles en algún momento, cuando yo comenzaba a preguntarle cosas porque me parecía muy interesante, me decía, ya no más, y me paraba. Así que hace pues unos 9 años yo empecé como a cuestionarla un poquito más a fondo, y yo creo que un poco con pues la idea de que se estaba haciendo más mayor, ya era una señora pues más de 80 años, y empezó a contarme poco a poco ciertos detalles, se empezó a abrir cada vez más. Y hace 6 años, cuando ya me propuse que iba a escribir esto en forma de novela, ella empezó a contarme abiertamente su vida. De todas maneras era muy difícil y en algunas ocasiones muy parco su forma de expresar, porque, como vuelvo a repetir, es muy difícil cuando uno tiene un pasado donde ha perdido a la mayoría de su familia, con muchos eventos muy trágicos, pues recontarlos y revivirlos de alguna manera. Sin embargo, por otro lado, pues ya a sus 90 años que tenía en ese entonces, yo creo que ella pensó, si no lo hago ahora ya no lo voy a hacer nunca. Y se empezó a abrir conmigo y tuve una conexión muy especial con ella. De hecho, una de las cosas que me sucedieron es que yo empecé a escribirlo en primera persona, porque me sentía tan
pues identificada de alguna manera con ella. Pues hice una investigación, viajé 2 veces al área de Bielorrusia, Lituania, y me sentí que yo estaba ahí, que yo era esa persona, que yo era Shura Pupko. Y esto es muy interesante, pero ¿ella quiso dejar alguna herencia o algo? Porque esa es la parte que a mí me interesaría saber, por qué ella acepta platicar contigo. Además de que tú también debes de haber buscado algo más que un interés meramente anecdótico. Yo creo que de alguna manera, no abiertamente, pero yo sí quería dejar esa herencia de su vida, de lo que ella había sufrido. Por otro lado, más allá de un testimonio de un individuo, que es ella, que definitivamente todas las historias, yo creo, son interesantes si uno sabe contarlas, pero en esta historia en especial, que es una historia diferente del Holocausto, no, o sea, aunque sucede durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, el clímax de la obra, es diferente, porque la manera en que ella sobrevive es luchando, es tomando las riendas del destino. Realmente, pues, uno de los eventos más importantes es que ella salta de un tren, después de estar encerrada por los nazis, ella salta de un tren en movimiento, que realmente salta al vacío, porque no sabe hacia dónde va a saltar, no sabe qué le espera cuando salta, y tampoco es que sabe lo que va a pasar con la gente que está en el tren. Están 40, 50 personas hacinadas en ese vagón de carga, justamente cuando es la solución final, que los nazis mismos nombran esto, y solamente 11 personas saltan. Entonces uno se cuestiona, realmente los que se quedan en el vagón piensan que a lo mejor les va a ir mejor dentro de ese tren, pero ella decide saltar. Y cuando salta, logra llegar a los bosques en Bielorrusia y se une a un grupo de la resistencia en contra de los nazis. En condiciones terribles, además. Porque terribles. Las condiciones, incluso ella tuvo algunos problemas de vinculación con ese grupo de resistencia. Así es, así es. Otra de las cuestiones es que la diferencia es que ella venía de una familia burguesa, acomodada, muy rica, ¿no? Rica en algún momento cuando ella se casa, muy rica. Fábrica de aceites y... No, una cervecería. Una cervecería, perdón, sí. Y realmente pues adinerados, llegan a este grupo bolchevique, que obviamente no tienen por qué aceptar a esta gente capitalista, y en cierto sentido el comandante Bielski, que es una persona histórica, él era muy humano, y él quería salvar vidas, no importaba cómo fuera, de dónde fuera, todos eran ya iguales en el bosque. Y por eso también los aceptan, porque todas las demás brigadas de guerrilleros, de estos partisanos que se les conoce, si uno no traía un arma, no los aceptaban. Sin embargo, este grupo en especial aceptaba familias, que era algo rarísimo también. Una mujer que pasa de la riqueza, del triunfo, así es, al miedo, del miedo a la persecución, sí, de la persecución a la lucha, de la lucha al cambio emocional. ¿Estás tratando de darle algo a la comunidad judía o a la sociedad? Bueno, yo no hablaría más bien de la comunidad judía, yo hablaría más bien de la sociedad en general. Para mí, yo creo que cuando hay este tipo de historias y uno escucha estas matanzas que hoy en día sigue habiendo, por hablar de una, decimos Darfur, creo que la parte humana de nosotros debe de reaccionar de alguna manera. Y esa es, pues, en cierta forma, pues, la moraleja de esto, que nosotros sí tenemos las riendas del destino, y si, como por ejemplo, si sabemos que los nazis en ese entonces recibían nada más órdenes y todos seguían las órdenes de Hitler, no podemos nada más decir que Hitler era el malo de la historia. La gente tiene también un libre albedrío. Inclusive, antes de que llegaran los nazis al área, los mismos lituanos, un grupo que se llamaba Shaolist, también atacaba a estos grupos, a esos judíos en esos pueblos. Así que yo creo que cualquier individuo que lee una historia así dice, bueno, yo puedo decir yo no le entro a esto, yo no quiero seguir estas órdenes. Para mí no, y hubo personajes en la historia que no siguieron estas órdenes, que fueron perseguidos. Pero yo creo que finalmente este es el mensaje social, que aunque veamos muy lejos sitios donde hay matanzas, nosotros podemos hacer algo. Este libro me recordó al de Viktor Frankl. Ajá. Sí, es en alguna libro, forma. lo que pasa es que de ahí surgió la logoterapia. Sí.
puede surgir algo de esto también de alguna forma, porque tiene condiciones y elementos de comunidad muy importantes, donde él aprende un nivel de sobrevivencia muy grande. Y luego te voy a preguntar algo más de la autora, digo, no de la autora, Sí, pero es la de la autora, protagonista. de la protagonista, ¿no? ¿Qué pudiera realmente sacarse de acá? Esto Bueno, es una me interesante parece pregunta. importante, ¿no? No sé, yo no sé qué puede sacarse después de esto, porque por ejemplo, bueno, Franklin en su momento, cuando habla uno de uno mismo, es también para uno mismo poderlo pues expresar. En este caso, la protagonista, no, aunque habla a través de mí, ella ya no tuvo esta terapia, pero probablemente a través de platicármelo lo tuvo. Eso no lo sé. Sin embargo, con el libro, no sé si esto va a provocar alguna otra cosa. Eso yo creo que pues los lectores lo dirán el tiempo, y pues para mí ahora es que la gente lo pueda leer y pueda entender un poco más otra visión de este periodo histórico, otra forma de ver las cosas, no da más la víctima, las personas que han sobrevivido a un campo de concentración, sino el otro lado, la gente que sí luchó, que pudo hacer algo, que hubo forma de cambiar un poquito el destino. Sí, porque esta es la parte que resulta muy importante. Aquí ya no hablas tanto de víctima, Exacto. hablas de Ese gente es el con una punto. enorme entrega y con una capacidad enorme de resistencia, de lucha, de todo. ¿Y cuánto tiempo entrevistaste tú a Susan? Lo que pasa es que fueron periodos, la entrevisté durante, yo diría, unos 5 o 6 años, Claro. pero muy paulatinamente, porque era tan difícil primero recontar todos los eventos, segundo tener la hilación, porque de alguna manera uno recuerda ciertos eventos muy trágicos, pero otros los va rezagando, o hay que pues traerlos a flor de piel, esos eventos a lo mejor de su niñez. Cuando por ejemplo en un principio ella a los 13 años se da cuenta que está viviendo con los abuelos, y estos abuelos siempre pensó que eran sus padres y se da cuenta que no son sus padres. Para eso yo creo que para cuando ella me contó este tipo de emociones tan fuertes, yo creo que fue muy duro para ella darse cuenta de esto y tener que ir a la casa de su padre que la reclama en algún momento a los 13 años, y nunca más vuelve a ver a los abuelos porque está separada por una frontera, la frontera negra, Sí. que no se podía pasar de un lado al otro, porque, bueno, hay que pues explicar un poquito que el área de Lituania, Bielorrusia, fue invadida varias veces por Polonia, Rusia, etcétera, y cambió de fronteras 1000 veces. Y una de esas veces quedaron el pueblo de los abuelos de un lado y el del padre del otro. Así que este tipo de momentos tan trágicos para una niña de 13 años, pues recordarlos es muy difícil. Así que no siempre me lo contaba de una manera pues muy coherente, sino que me contaba ciertos aspectos de eso. Así que tardé alrededor de 5 o 6 años entrevistándola muy poco a poco. El reencuentro con su padre fue de sufrimiento Fue de sufrimiento. por el abandono de los abuelos. No fue abandono, porque en este caso yo creo que más bien... Los abuelos la mandaron por una situación de conveniencia a ella, tengo entendido. Más ¿no? o menos. Yo creo más bien que el padre siempre la quiso reclamar y era imposible traerla. Así que llegó el momento en que ya no había de otra y había que mandarla con el papá. Y no hubo de otra y la mandaron. Yo no creo que fue más bien de conveniencia. Yo creo que fue una situación que se había hablado desde antes y que llegó el momento propicio cuando ya no había estudios para ella en ese momento, en ese pueblo, en Anish, y entonces el padre logra contactar pues un contrabandista para que la lleve a través del río en la noche y pueda llegar con ella. De acuerdo. Así que bueno. Bati, una pregunta que yo te haría. Esta mujer debes haber descubierto una parte interna de ella. ¿Cuál fue? Yo creo que un amor por la vida. Yo creo que ella tenía un amor por la vida que ni ella se lo creía, porque inclusive en la escena más trágica, pues yo digo que es el clímax de pues la novela histórica de Una amapola entre cactus, que es cuando están en el vagón y están viendo a ver si se pueden salir de ahí. Y ella, su primera reacción fue, yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero más. Y salta. Así que yo creo que ni ella se lo creía, ese amor por la vida, que tenía ese amor por la vida. Y probablemente su infancia, su juventud, le hicieron tan fuerte que ella no sabía que tenía esa fortaleza. Bueno, aquí tiene usted todo lo que nos ha venido platicando Batia Cohen, Una amapola entre cactus, de la editorial Cálida. Nosotros vamos a ir a un corte, regresamos en un momento más.
¿Vas cómoda? Sí, muy bien, bueno. gracias. Sí, está bien. Ok. Comuníquese con Ramón Pieza en Entornos. Es que luego no les gusta que hablemos mucho de lo que se trata, porque luego el que lo lee dice, no, pues ya me echaron a perder la historia, ¿no? ¿O no? ¿No le sucede eso? No le he No. escuchado No, hablar. no, yo digo, la gente que lo lee no dice, bueno, ya me dijeron el clímax de la novela. No, No, ¿verdad? necesariamente. No, ¿verdad? Yo creo que la novela tiene una lógica muy importante. Es una novela que te va llevando, Sí, te va llevando, te va llevando, te va llevando. y ahí va. No te digo que la leas como agua porque es muy grande y Sí, es compleja. sí, sí, No sí, es sí. una Y hay novela. muchos temas Sí. atrás Sí, que también, sí, sí, explica sí. también ciertos Ramón, conocimientos que uno Perdón, no tiene. los próximos 2 bloques me los puedes hacer de 10 cada uno y yo te digo el cuarto de cuánto. Sí. Por favor, señor. Sí, de 10 minutos. Aquí vamos. Me avisa. Estamos de regreso en Entornos con Ramón Pieza. Ya de regreso aquí en el estudio estamos platicando con Batia Cohen, que es la autora de Una amapola entre cactus, de la editorial Cálida. Batia es una universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, donde estudió diseño gráfico. Después estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y tuvo un doctorado en estudios mesoamericanos. En la actualidad ella pues, está viviendo en Florida, en la ciudad de Miami, y ahí está dando cursos de historia de arte en la Florida International University, y es colaboradora de una revista que se llama letraurbana.com, conferenciante, en fin, toda una vida en materia artística, que además quiere encontrar en esta obra, justamente con Shura, una razón de entender que todo lo que has venido haciendo tiene una aplicación. Por ahí me voy. No sé, la verdad, que es curioso porque nunca lo había pensado de esa manera. Siempre, pues, de alguna manera se conjuntan ciertas cosas, claro, de mi vida acá, ¿no? Porque la parte artística y algunos comentarios de arte, hablo, no sé, una expresión de un cuadro de Jaime Soutine y de repente pongo mi parte de historiadora del arte. Sin embargo, mi formación de mi doctorado es de estudios mesoamericanos, prehispánicos, y esto se disgrega completamente de esa parte de mi formación, y siempre mis clases han sido de arte prehispánico, que pues probablemente el siguiente libro será de eso, pero no sé si esta obra es realmente eso. Yo creo que parte de mi vida, pero no tanto mi vida profesional, sino que fue parte de mi vida pues familiar, porque Shura Pupko fue mi abuela política. Política, sí. Así que pues me encontré con esta historia. Realmente es una cosa, yo opino, como del destino, y que yo me sentí obligada a escribirla. Y ella se sintió obligada a contar. Exactamente, sí, finalmente sí, fue eso. En eso acabó. En eso acabó, que qué bueno, ¿no? Es, Sí. de hecho, abuela de tu marido. Abuela de mi marido, exactamente. Eso Bueno, es murió el año muy pasado, ella ya no vio pues la publicación del libro, murió el año pasado. Bueno, sí lo vio. Vio de alguna manera algo. Qué bueno. Y si Así que- seguimos con los elementos condicionantes y analíticos, lo está viendo. Exactamente. Bueno, hay que pensar así, definitivo. Sí, Sí, finalmente. yo también creo. ¿Por qué consideras que Batia, perdón, no tú, no Shura, es una amapola? Bueno, Eso es algo muy importante, porque sí sí. hay una parte en donde hablas de las amapolas. Así es. justamente, en un campo de amapolas. Exactamente. Es que la amapola es una flor silvestre en el área de Bielorrusia y Lituania. Y Shura es la amapola exactamente. Pero no nada más es porque es silvestre, es una flor también muy frágil. Y el cactus tiene un doble significado. El cactus es México, que como dijiste es donde termina el libro, que termina en México. Pero también el cactus es una planta espinosa. Y es la violencia a la que esta flor, que en un principio es frágil, se enfrenta. Ese es el doble significado que yo le di al título. Pero se enfrenta a algo que ya conocía. Para, Pues- para ella la violencia no era algo desconocido. Puede, ¿no? puede que tiene razón. Sí, no, no lo había yo pensado en esa manera. Sin embargo, yo siento que desde un principio se fue como formando hacia esa violencia hasta que llega a una culminación. No creo que desde un principio uno conoce la violencia, uno va formándose y poco a poco, y la peor violencia
seguramente es cuando se enfrenta al antisemitismo nazi. Aquí el problema es que la violencia no la puedo yo analizar a la luz de lo bueno o lo malo. Claro. Porque no entra No. dentro de ese contexto de lo bueno o lo malo, sino simplemente una forma de vivir que le permite a ella sobrevivir. Exacto. O sea, justamente es en esto que alguna gente llega a considerar el gran defecto, donde se encuentra la justificación y la esencia de la vida y los logros de esta mujer Shura. Es una mujer que a mí me apasionó leer el libro por esa razón, y sí vale la pena que lo lea usted, para que conozca una cara diferente de lo que es justamente el proceso mismo de desarrollo de la vida de un judío, en este caso de una judía y de una familia de judíos, ¿no? Así es. Sí, porque además hay muchos niveles que suceden. O sea, en un principio yo creo que, como decías, una parte costumbrista, en otro momento una parte de ideologías, por un lado el socialismo, el comunismo, el nazismo por el otro lado. Ella inclusive está en un grupo socialista, sionista, que además era un ideal, tener una igualdad, cuando los judíos no eran considerados ciudadanos iguales a todos. Así que esa también es una parte, y no se pelea con el que ella es burguesa y que tiene una situación acomodada económicamente, porque no tiene que ver con los derechos de un ciudadano. Y eso es lo que el ideal de estos jóvenes. En una parte que me pareció muy interesante es tratar de entender en esta figura cuál es el deseo de guardar su riqueza y esconderla, para que en un momento dado eso le diera cierto nivel de seguridad. ¿Alguna vez te habló de esto, Shura? ¿En qué sentido? Cuando ella sale de la fábrica, sale de la ciudad y esconde cosas que después al regresar las recupera. Bueno, porque piensa siempre que va a sobrevivir y va a regresar. No piensa que la guerra va a ser eterna y que el encerramiento va a ser para siempre. Piensa que esto es algo temporal y en algún momento vamos a regresar y vamos a poder reanudar nuestra vida o volverla a hacer. Así que eso es una forma de pensar muy positiva. No que ya se acabó el mundo y ya no tenemos nada que hacer y que ya nos vamos como rebaño al matadero, que se ha dicho muchas veces. No, es pensar, voy a regresar. Yo creo que eso es temporal y vamos a regresar. Y en medio de esa persecución y en medio de ese confinamiento que ella vivió también, a ella no le tocó precisamente por la cervecería. Así es. Cuéntame eso. Bueno, fue un tipo de encerramiento diferente, porque no fue el típico gueto que se conoce como fue, sino fue dentro de la cervecería. Estaban encerrados en esta cervecería y por un tiempo tuvieron pues un comandante que sí pues era alemán, era nazi, sin embargo muy humano, en otro sentido, porque aunque seguía las órdenes del ejército, de lo que se le pedía, él de todas maneras les dejaba, por ejemplo, tener una pequeña huerta donde tenían ciertos vegetales y alimentarse un poquito mejor que el resto. Por otro lado, su parte humana de este personaje, de Lochwiller, el ingeniero Lochwiller, él se hace de amantes de las mujeres que están encerradas en esta cervecería también. Entonces tiene también la parte humana, sin embargo, cuando él se va, lo mandan al frente, viene otro comandante que es muy violento, y ahí es cuando cambian las cosas y tienen las mismas condiciones que en el gueto. Esto es una cosa muy interesante porque esto formó parte de la vida de ella. Así es. Una persona diferente en cada etapa de su vida o la misma siempre. Yo creo que ella fue evolucionando de alguna manera y yo creo que siempre guardó esa parte de su infancia con sus abuelos en Anix. Ella yo creo que tenía esta idea de lo que era el cariño para lo que ella fueron sus padres, que finalmente no eran sus padres, eran sus abuelos, pero esa parte yo creo que siempre la guardó y ya pues con cierta edad ella de alguna manera también lo expresaba, ese cariño y ese amor. Sin embargo, durante toda su vida yo creo que fue cambiando conforme las circunstancias, porque en algún momento inclusive las cuñadas hasta le cambian el nombre. Ella nace siendo con el nombre Shifra y le cambian el nombre a Shura en algún momento. Así que se adapta a estas nuevas circunstancias y yo creo que se adapta con mucho éxito. Y tiene la capacidad de adaptarse prácticamente a lo que sea, ¿no? Así es. Inclusive, bueno, ella hablaba 10 idiomas y cuando llega a México, que México les abre las puertas, que vienen como refugiados, sin papeles, apátridas, y aprendió español en 2 minutos. Ella se sentía la más mexicana porque le había dado la ciudadanía, claro, con un poco de acento, pero
Pero a eso me refiero con esa capacidad. Ujú, ujú, ujú. ¿Ella te dio alguna visión de lo que era México para ella? Ella le gustaba recitar ciertos poemas que se había aprendido, canciones. eh, Le gustaba mucho ver por la ventana. Estoy hablando de sus últimos años. Ella murió a los 96 años, siempre muy lúcida. Así que yo creo que al final yo nada más trataba de ver a través de sus ojos, porque hablaba ya menos, cada vez menos y menos y menos. Yo creo que amó a México desde el momento que puso los pies acá. Bueno, una vida muy interesante y tiene usted otras visiones que son muy interesantes y que gracias al libro de Una amapola entre cactus de Batia Cohen podemos conocer. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento más. Ahora, ¿de qué ¿Está vamos bien? a hablar, A ver, Batia? ¿qué más quieres decir? No sé, No, a no, ver. es que Con Ramón Díaz, no me dejes que yo te lleve porque el programa es tuyo. 95.1. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Quieres que te diga de las experiencias que tuve cuando estuve investigando allá? ¿La experiencia que tuviste cuándo? Cuando estuve investigando en Bielorrusia y en Lituania. ¿Podemos hablar un poco de ¿De eso? qué más? Podemos hablar de otros sobrevivientes que conocí también, Ujú, porque conocí más sobrevivientes a los cuales entrevisté y son protagonistas también. ujú. Déjame pensar qué más podemos decir. Bueno, estoy pensando a ver. mm, ¿Qué más podría ahondar? Porque a mí la parte interesante de lo que es la esencia de esta Sí, mujer, de Shura, es lo que te he estado preguntando. sí, Para sí, ahí sí. es por donde me he ido, ¿no? Pero Sí. aquí ahorita me estás dando otras Sí, bueno, líneas. para hablar de otras cosas, ¿no? Sí, sí, Pero lo que sí. pasa es que sí, el programa es tuyo, Qué no divino. mío. No, sí, claro. Me vuelvo Bueno, si no loco ya. ¿Sí? Bueno, pero pues también cuáles son los intereses, ¿no? Para ver qué. No, los Pero intereses míos son los tuyos. bueno, porque bueno, es interesante porque cuando yo, ahorita te lo cuento, pero cuando viajé, o sea, encontramos la casa donde vivió, la cervecería, Esto está, además de lo de Lituania, tuviste otro tipo de experiencias o sea, en Lituania. en Lituania. En Lituania y en Bielorrusia, en los dos Ok. lugares. Sí, sí, sí. Tenemos otros 10 minutos. Ah, perfecto. ¿Y ya luego termina? No, Bueno, y luego después el último ¿de bloque, que cuánto? no sé de cuánto va a Ah, ser. bueno, ok. Eso es lo Nada que más me para van a saber. decir. Ok, ok. Esto es largo. Sí, Sí, tranquilo. be happy. Sí, exacto. Como ves, sí lo leí. Sí, Estamos de regreso bastante en bien. Entornos con No Ramón como yo Díaz. hubiera querido, pero sí. Qué bien, qué bien. Ya de regreso aquí en el estudio, estamos platicando con Batia Cohen, una amapola entre cactus de la editora Cálida, un libro muy interesante, La vida de una mujer, Shura, que originalmente se llamaba Cifra, pero sus cuñadas le cambiaron el nombre. Interesante, ¿no? Fueron brujas. No, realmente yo creo que eran demasiado fuertes y muy mandonas. Así que... Brujas. Brujas. En una palabra, ¿no? Bueno, perdón, síguenos contando. Ahora me gustaría que tu experiencia para poder recoger, empezar a meterte en la vida justamente de Shura. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo te vivió la experiencia en Lituania, en Sí. Bielorrusia, en todos los lugares? Bueno, fui 2 veces al área. La primera vez fuimos al pueblo de Anixay, o Anixt también se le conoce, y bueno, ya hoy en día es una ciudad, es parte de Lituania. Y cuando nos recibieron ahí, nos recibió un historiador muy interesante, y él había escrito varios estudios de quién era el dueño de cada casa en el área. Pues, por fortuna, el comunismo no destruyó esta área del pueblo y todas las casas seguían en pie. Así que la primera vez que fuimos, digamos, bueno, ¿cuál es la casa de la familia? Bueno, en este momento era la familia Bernstein. Y nos dice, bueno, esta casa es de ellos, esta es la casa, y nos muestra la casa. Yo dije, seguramente cada persona que llega y pregunta que si conoce la familia y que dónde vive, le enseña la misma casa. Yo no creo que sea la casa. Tomamos fotografías, todo. Regresamos a México y encontramos una fotografía del año 37 que había sobrevivido la guerra,
porque la habían mandado a unos parientes en Nueva York. De alguna manera acabó en la casa de la señora Shura, la fotografía de la casa. Y sí era la casa que nos había enseñado este historiador, lo cual yo nunca no le creí. Así que cuando volví, dije, no, ahora tengo que ver esta casa con más detalle, porque yo no le había creído nada. Y entonces fuimos a esta casa, nos mostró todos los alrededores, nos dijo dónde vivían todos los familiares, los amigos, tenía un plano del área de toda la gente que vivía en este pueblo antes de la Segunda Guerra Mundial. Así que fue una sorpresa muy grata encontrar la otra fotografía. Una de las fotografías que está en el libro, inclusive, es la fotografía original del año 37. Sí. Pero yo tengo una página en el internet que se llama unaamapolentrecactus.com, donde está la casa cuando yo la fotografié. Ya en años posteriores, obviamente hace pocos años que estuve allá. Así que es exactamente la misma casa. Y después, en otra ocasión, fuimos a otro pueblo, que es el pueblo de Niemenchín, donde el padre tenía una farmacia. Y esa farmacia, existe ahora el edificio pequeño, es una casa con la farmacia, que todavía existe también a la entrada del pueblo. Y este sitio sí es un lugar muy, muy pequeño. Y obviamente llegamos nosotros y no sabíamos hacia dónde ir. Se nos acerca una señora, nos ve que no somos del pueblo, se nos acerca una señora y le decimos que, bueno, somos familiares de la familia Bernstein. Y nos pregunta, nos dice, bueno, es que mi madre me había contado una leyenda de la familia Bernstein, de la familia del farmacéutico que vivía acá, del farmacéutico. Y no sé si es cierta o no. No sé, a ver, se las voy a contar porque es muy rara. Y entonces esta señora nos está contando, relatando esta leyenda y resulta que nos dice que en algún momento se dice que descubrieron un tesoro en el terreno de esta familia, en la parte trasera, en el patio trasero de la cervecería, y que cuando lo descubrieron, los descendientes de la familia Bernstein se llevaron ese tesoro y la persona que trabajaba con ellos se hizo todos los dientes de oro. Y que si esa leyenda había sido cierta. Y cuando le dijimos que, en efecto, sí encontraron unas monedas que el señor Samuel Bernstein había guardado ahí de una manera muy previsoria cuando empieza la guerra, y las encuentra Shura después con su marido, con Sioma, y con ese dinero pueden viajar a América, ella no lo puede creer. Entonces la señora nos invitó a comer y bueno, ya fue fiesta en el pueblo porque éramos los dos y que la leyenda se había hecho realidad. Así que fueron experiencias muy interesantes en estos viajes de investigación. Y después llegamos a Bielorrusia, a Lida, que es donde estaba la cervecería. Para empezar, es un país que hasta hoy en día sigue siendo todavía una dictadura comunista y creo que de las últimas que hay. La entrada es muy difícil y si uno no lo invitan es muy complicado. De alguna manera la cervecería, que hoy en día es una cervecería estatal, claro, es ahora pues moderna, enorme, en ese entonces era una cervecería familiar. Claro, tenían una buena posición, pero era una cervecería pequeña, familiar. Así que esta cervecería nos logramos que nos invitara, llegamos a la cervecería, encontramos la misma casa donde vivía la familia, que hoy en día es el laboratorio de la cervecería, y realmente fue muy interesante ver que ahora el edificio, que era un edificio de madera, nada, una casita, hoy es un edificio histórico para ellos, así, dentro de la cervecería. Muy, muy interesante. Y así muchas experiencias de viaje, pero de investigación también. El internet ha sido también maravilloso porque en algún momento me encontré con un cuadro, un óleo, que yo reconocí la cervecería en el óleo. Y sí, en efecto decía que era la cervecería Pupco, porque ese es el apellido. Y así se llama cervecería Pupco. Entonces yo quería indagar dónde estaba este cuadro, porque ¿quién manda a hacer un cuadro de su propia casa? Pues yo creo que los dueños, si no, ¿por qué no? Así que, bueno, traté de localizar de dónde venía esta fotografía, porque no hay forma. De algún modo me contestaron un email en un inglés muy rudimentario, una persona en Bielorrusia, y me informó que él había encontrado este cuadro en el terreno de la cervecería y lo había donado al Museo de Lida, de la ciudad. Cuando yo volví a Lida,
yo dije que tenía que ver ese cuadro, porque ese cuadro pues era de la familia y no es que no lo puede uno recuperar, pertenece al gobierno. Pero yo quería por lo menos tomarle una fotografía a ese cuadro. Así que fuimos al museo, lo sacaron de las bodegas, nos enseñaron el cuadro y la curadora del museo nos ofreció que nos hacía una copia, una réplica exacta, la cual nos mandaron a México y hoy la tenemos y está también la fotografía de esa réplica, que es interesante porque pues uno no es tan fácil y es un cuadro realizado en 1919, 18 me parece, y ahora está en el museo. No tiene gran importancia, ni siquiera yo creo que tiene un valor artístico. Sin embargo, es parte de la historia de la ciudad. Y así anécdotas que nos sucedieron en esta investigación. Tú llegaste, lógicamente, con una condición de conocimiento y llegaste ya vinculada con esos lugares. Así es. ¿Te sentiste parte de ellos? Sí, definitivamente. La cervecería yo creo que el lugar que menos, porque es el que más ha cambiado. Sí. Sin embargo, en los pueblos, en los pequeños pueblos, yo buscaba ciertos pues detalles de los cuales me había hablado Shura, de los cuales me había platicado muchas cosas, el río, el lago donde nadaba, por ejemplo, que estaba realmente ahí. Y me hablaba que era este lugar Nimenchín, un lugar de recreo, que donde estaban estas pues pequeñas casitas que la gente iba en el verano alrededor del lago. Así que fuimos a recorrer todas estas áreas, pero inclusive llegamos en Bielorrusia a ir al punto exacto donde estaba esta brigada de partisanos, dentro de un bosque muy muy denso que pues nos llevó la curadora del museo de un pueblo que se llama Novogrudok, y fue increíble llegar a este lugar porque la sensación de estar en medio del bosque donde había 1,200 personas refugiadas, niños, viejos, de todo, más los que peleaban, los que hacían estos actos de sabotaje, fue una cosa maravillosa. Además, que hoy en día con el GPS y estas cosas modernas, podemos localizarlo perfecto el punto donde estaba. Y uno no puede dar crédito que, bueno, pues hace más de 60 años, durante la guerra, nunca los encontraron. O sea que es algo como interesante, como un poco raro ir a estos sitios. Los bosques también en aquel entonces. Claro, y en medio de los bosques, por supuesto. Y además conocí también gente, sobrevivientes, que estuvieron con ellos. Y de eso nos vas a platicar en un momento más, porque ahorita vamos a ir a un corte. Les recuerdo, estamos platicando con Batia Cohen, Una amapola entre cactus. Interesantísimo, no solo el libro, sino la experiencia de Batia, de cómo lo fue escribiendo. Vamos al corte y regresamos. ¿Ya ves? ¿Sí? Ya lo tuve yo que meter un Sí, no, bueno, pero pues es que yo quiero ver cuál es el interés, ¿no? A veces tú conoces más a tu público, ¿no? No, mi público está interesado en ti, no en mí. A mí me oye a cada rato. Pero hablas bien, pues. Ahorita nos van a decir cuánto nos queda en este último bloque. Ok. ¿Cuánto nos queda, Billis? Un segundo. Es muy poco tiempo. No, espérame un segundo. Ay, Dios santo. Y te agradezco la dedicatoria. Ay, con mucho por gusto. favor. 11. 11 minutos. No, 10 mejor, 10 por favor, 10, porque si no vamos a quedar muy apretados. Por favor. 10. Vamos. Se vio financiero. Estamos de regreso en Entornos, con Ramón Pieza. Y ya de regreso en el estudio, platicando con Batia Cohen. Una amapola entre cactus es el libro, de ello nos ha platicado mucho, pero la experiencia de poder escribir y de vivir la vida que ella ha vivido para entender lo que está escribiendo, eso es lo que hace riquísima la plática que estamos teniendo con Batia, y yo te agradezco enormemente que la compartas. Batia, nos ibas a empezar a platicar cuando yo, por razones de carácter electoral, me vi precisado a suspender un poco la plática. Tú tenías ahí experiencias con los sobrevivientes. Platícanos. Así es. Bueno, para empezar, como me fui adentrando en el tema y leí muchísimos libros de esto, yo estuve de voluntaria en un instituto que hacía, pues se
escribían los testimonios de muchos sobrevivientes. En un momento me tocó hacer pues esta transcripción de este testimonio, y cuando escuché pues el nombre de esta persona me sonó muy conocido, porque yo había visto un documental en algún momento en la televisión, y esta señora pues era la que estaba hablando en el documental, y hablaba justamente del momento que ellos están en los bosques con los partisanos, con este grupo de resistencia, y dije, bueno, es que esta señora es la señora del documental. Yo tengo que localizar a esta señora, de alguna manera ella me tiene que hablar de esta experiencia en los bosques, porque no es suficiente la experiencia que Shura me ha contado, yo quiero enriquecer esto. Así que, pues, la maravilla del internet, y puse su nombre, dije, bueno, a ver qué me sale. Me salió un teléfono, y pasaron, yo creo que unos meses antes de que yo me armara de valor y le llamara a esta señora. Cuando vi el teléfono, era un teléfono local en Miami, donde yo estaba viviendo ya, y le llamé por teléfono. Resulta que era mi vecina. O sea, increíble. Pero mi vecina, yo desde mi ventana yo veía el edificio donde ella vivía. Así que son esas cosas del destino que uno no puede. Entonces empecé a entrevistar a esta señora. Y esta señora había estado en el mismo momento con estos comandantes, el comandante Bielski, en el grupo, en esta brigada, en los bosques bielorrusos. Y me empezó a contar, o sea, su vida de otra manera, porque su vida, ella sí era bastante joven y ella sí fue guerrillera. Shura estuvo en estos campos, sin embargo, ella no salió a hacer actos de sabotaje. Pero esta persona que pues, en algún momento, en los agradecimientos, le agradezco, que se llama Frida, ella me contó la vida como de veras un partisano, un guerrillero en los bosques de Bielorrusia. Pero ella me contactó con gente muy interesante, porque la gente que saltó del vagón del tren junto con Shura, de los 11, 2 de ellos son los hijos del que era contador en la cervecería. Entonces, a través de ella contacté a estos, se llama Bella y Mijael, o Mike, que ya se le hizo pues americano el nombre, y los entrevisté varias veces. Así que la versión de ellos, de esta forma, cómo saltaron, cómo abrieron la puerta del vagón, se enriqueció increíble cuando empecé a entrevistarlos. La vida en la cervecería, porque ellos conocían perfectamente, su padre trabajaba en la cervecería, conocían la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda. Así que de alguna manera yo tenía que incorporarlo en la novela. Y estos se volvieron personajes menores, pero se volvieron personajes dentro de la novela asimismo. Bella, inclusive, ella me contó cómo esta planeación de cómo abrir el vagón, que si agarran una hacha, que si qué van a encontrar, que cómo van a abrir, que si por debajo, no sabían. Esa parte Shura nunca me la había contado. Y por el otro lado, el jovencito, que es el que logra salir por la ventana para abrir por afuera, es este señor Mike, que me contó cómo lo convencieron de salirse por la ventana, porque también ese miedo del qué va a pasar del otro lado. ¿Cómo voy a saltar? Primero está el tren en movimiento, y voy a saltar al vacío. ¿A qué voy a saltar? Y además tardaron alrededor de una semana o un poquito más en encontrarse los 11 que saltaron, porque el tren pues sigue su camino. Así que estos personajes, que también son reales, me contaron su historia, lo cual fue una experiencia increíble. Ellos, por otro lado, justo en este momento, cuando yo conocí a ellos, a Bella y a Maya y a Frida, se estaba haciendo una película que no fue muy famosa. Me parece que en inglés se llamaba Defiance, no me acuerdo cómo le pusieron en español, pero el actor principal era Daniel Craig, el que luego fue agente 007 o algo así. Así que me invitaron a la premier, una premier especial para sobrevivientes en Nueva York. Y entonces fui a esta premier y fue algo impresionante. O sea, son todos estos sobrevivientes que estuvieron en este bosque junto con Shura, junto con su hija pequeña de 4 o 5 años, que es Masha, y su esposo. Así que fue algo, pues, como mágico, encontrarme con estos personajes que para mí, pues, era nada más a través de Shura. Y se enriqueció todo de una manera, para mí, ver muchísimo, porque no es nada más la visión de una sola persona, sino todos los que están alrededor, y gente que conoció a la familia, y gente que lo ve de otra manera, no necesariamente verdad o mentira, sino que son diferentes visiones,
y son interpretaciones de lo que uno mismo va viviendo. Así que fue algo increíble. ¿El orgullo del guerrillero, de alguna forma, Batia, lo encontraste en esta gente, en los partisanos? Sí, es interesante, pero más que nada, cuando viajé a estos pueblos, al ir a Novogrudok, dado que es un lugar, como decía yo, todavía con una dictadura comunista, pero cuando es la posguerra, ellos fueron héroes. Y el museo está dedicado a la guerrilla partisana de estos personajes. Este museo es un museo local pequeño en un pueblo, pero los héroes son estos personajes, son estos 1.200 sobrevivientes, son los Bielski, estos hermanos que comandaban esta brigada. Entonces, ese orgullo pues del guerrillero revivió, porque es interesante ver también la parte histórica, porque por ejemplo este señor Tuvie Bielski, como se le conoce, siendo tan fuerte durante la guerra, tiene totalmente otra personalidad en la posguerra. En la posguerra es una persona, por lo que leí de su vida, que realmente se quedó en una mediocridad impresionante. Él manejaba un camión de carga en Nueva York y bueno, murió hace ya algunos años. Y durante la guerra fue maravilloso, fue un héroe, fue alguien vigoroso, de una intrepidez impresionante. Y algo pasa psicológicamente, o no sé, realmente pues no sé cómo analizarlo, que después se desinfla. Y todas estas personas que estuvieron en este bosque, cuando en este encuentro sobre todo, estaban nada más rememorando un poco ese valor en ese momento, un poco recreando lo que habían vivido en el momento. Y la película en sí, cuando yo veía pues todos estos que todavía vivían, porque todos ya gente mayor, la mayoría, nada más lloraban y lloraban, y un recuerdo muy doloroso, con todo y que era un momento, o sea, que ellos luchaban, pero el dolor de haber dejado a todos los demás, porque los que llegaban al bosque eran pocos, el resto se fue a campos de exterminio. Y como lo cuento un poco en el libro, y hay una tragedia, porque una niña, la sobrina, se queda en el vagón y se van directamente a las cámaras de gas. O sea, visitamos este campo de exterminio que se llama Majdanek, y es terrible, porque se fragmenta la familia. Y en el caso de Shura, lo que sucede es que, o sea, salta Shura, su hija de 4 años, con su padre, con Sioma. Por otro lado salta el hermano de Sioma, su esposa, con un niño chiquito, y la niña se queda en el vagón. Y no hay forma de convencerla, o de empujarla, o de sacarla del vagón, porque ella piensa que los demás ya se murieron, que ya se murió sus papás, porque hay un tiroteo. O sea, cuando saltan, hay un tiroteo y la niña queda en el vagón y no hay forma de sacarla de ahí. Y es terrible la relatoría que haces de la niña cuando se acerca a la muerte. Exactamente, pues es Terrible, que imagínate. Terrible. Es que es una experiencia muy trágica. Entonces, Bueno, eso es. Ya Eso tiene es. usted aquí todo lo que nos ha venido platicando Batia Cohen. Eso motiva todavía más a la lectura. Ahora que la escucho, digo, caray, me hubiera gustado conocer todo este tipo de experiencias antes de leer el libro. Pero ahora que lo leí, no solamente no me arrepiento, sino que le agradezco a Batia que lo haya escrito. No, gracias a Batia, ti muchísimas por el gracias espacio. por haber venido y a platicar Gracias. con nosotros. A ustedes por permitirnos compartir tiempo y espacio. Una amapola entre cactus. Batia Cohen, editorial Cálida. Nos escuchamos. Gracias. Oye, muchas gracias. No, gracias, pues espero que haya estado bien. ¿No? ¿Tú cómo te sentiste? Yo muy bien.